Los cuentos infantiles que enseñaron a temer el mundo. Nadie recuerda el momento exacto en el que escuchó su primer cuento. No suele haber memoria del inicio, solo una sensación, una voz adulta, una habitación en silencio y una historia que parecía inocente. Pero algo no encajaba. Había miedo, castigo, pérdida y una advertencia clara, aunque nunca se dijera en voz alta. El mundo es peligroso y tú, niño, estás indefenso en él. Durante siglos los cuentos infantiles no fueron diseñados para entretener, tampoco para hacer soñar. Su función era otra: preparar a la mente infantil para un entorno hostil, enseñar obediencia, marcar límites, imprimir temor antes de que el mundo real lo hiciera. No eran fantasía, eran entrenamiento psicológico. La promesa inquietante de estos relatos no estaba en su final, sino en su estructura. Cada historia repetía el mismo patrón. Un niño desobedece, se aleja del camino, confía en extraños, desea más de lo que debe, y algo irreversible ocurre. El castigo no siempre llega de inmediato. A veces es lento, a veces es cruel, pero siempre es ejemplar. La mente infantil aprende rápido cuando el miedo es claro. Cenicienta no era una historia de esperanza, era una advertencia. En sus versiones originales, las hermanastras no eran torpes ni cómicas. Eran castigadas físicamente. Se mutilaban para encajar. Sangraban en silencio. Perdían los ojos al final. El mensaje no era que el bien triunfa, era que el deseo tiene consecuencias y que el cuerpo paga el precio. La Bella Durmiente no hablaba de amor, hablaba de vulnerabilidad, de un cuerpo inmóvil, de un daño inevitable. En algunas versiones, el peligro no llega por desobediencia, sino simplemente por existir. El mundo puede herirte aunque hagas todo bien, y nadie puede protegerte siempre. Esa es una lección brutal para un niño, pero eficaz. El contexto psicológico de estos cuentos no puede separarse de la época en que surgieron. Mortalidad infantil alta, violencia cotidiana, hambre, abandono, padres ausentes. El miedo no era una metáfora, era una constante. Los cuentos no inventaban el horror, lo ordenaban, lo convertían en narrativa comprensible. Aquí aparece el primer micro cliffhanger. Si estos relatos eran tan oscuros, ¿por qué se contaban a los niños? Porque el miedo controlado es más manejable que el miedo caótico. La mente humana incluso en la infancia necesita estructura. Necesita causas y efectos. El cuento ofrecía eso. Si obedeces, sobrevives. Si no, el mundo te devora. Hansel y Gretel no trataba sobre ingenio. Trataba sobre abandono. Padres que dejan a sus hijos en el bosque. Hambre que justifica decisiones impensables. La casa de dulces no era una fantasía, era una trampa. El deseo conduce al peligro. El refugio puede ocultar violencia. La mente infantil aprendía a desconfiar incluso de lo que parece seguro. Cada cuento reforzaba una idea central. No estás a salvo. No confíes. No desees demasiado. No te apartes. No preguntes. No cruces límites. El mundo no es un lugar amable. Y los adultos no siempre pueden salvarte. Aquí ocurre algo inquietante. Estos relatos no generaban trauma inmediato, generaban adaptación. El niño no huía del cuento, lo pedía una y otra vez, porque el miedo, cuando se vuelve familiar, da una falsa sensación de control. La mente humana prefiere un peligro conocido a uno impredecible. Caperucita Roja no era una historia sobre lobos, era una lección sobre lenguaje, sobre engaño, sobre cómo alguien puede parecer amable y aún así destruirte. El lobo no usa fuerza al principio, usa palabras, preguntas, simpatía. El mensaje es claro. El peligro no siempre grita, a veces sonríe. Este es el punto en el que la percepción cambia. Los cuentos no buscaban asustar por sadismo, buscaban moldear conducta. Eran una tecnología psicológica primitiva, repetitiva, eficaz. El miedo era la herramienta, la supervivencia, el objetivo. El punto de no retorno aparece cuando entendemos que estas historias no eran excepciones, eran norma.
No existía una versión suave. Eso vino después, cuando la sociedad comenzó a ocultar el miedo en lugar de enseñarlo, cuando el horror se volvió incómodo, cuando se decidió que la infancia debía ser protegida de la verdad. Pero durante siglos, nadie pensó que estos cuentos fueran inapropiados. Eran realistas. El mundo mataba, el bosque devoraba, el error costaba caro, y la mente infantil debía aprenderlo rápido. La pregunta inquietante no es por qué estos cuentos eran crueles. La pregunta es por qué dejaron de serlo. ¿Qué cambió nuestra forma de entender el miedo? Y si al eliminar estas advertencias, no dejamos a la mente infantil más expuesta, no menos, porque el mundo no se volvió menos peligroso, solo cambió la forma de contarlo. Y quizá, al suavizar los cuentos, no eliminamos el miedo, solo lo dejamos sin palabras. A medida que estos cuentos se repetían generación tras generación, algo más profundo ocurría. No solo enseñaban a temer al bosque, al lobo o a la bruja, enseñaban a temer a uno mismo, al deseo propio, a la curiosidad, a la desobediencia interna. La mente infantil aprendía que el peligro no siempre viene de fuera. A veces nace de lo que uno quiere, pregunta o imagina. Este es un detalle crucial. Los protagonistas no son castigados por ser malos, sino por desviarse, por querer más, por dudar, por explorar. La enseñanza es clara. El mundo tolera la obediencia, no la iniciativa. Esa idea se instala temprano y permanece latente durante toda la vida adulta. Pulgarcito no triunfa por ser fuerte, sino por ser pequeño y astuto en un mundo que lo desprecia. Pero incluso ahí el mensaje es ambiguo. La inteligencia salva así, pero solo después de atravesar abandono, hambre y violencia. El ingenio no evita el sufrimiento, solo permite sobrevivirlo. No hay promesa de seguridad futura, solo adaptación constante. La repetición de estos relatos tenía un efecto acumulativo. No se trataba de una historia aislada, sino de un sistema. Cada cuento reforzaba la anterior. El niño no recibía una advertencia, recibía un mapa mental del mundo, un lugar donde el error se paga caro y la protección nunca es absoluta. Aquí surge otro micro cliffhanger psicológico. ¿Por qué los adultos contaban estas historias sabiendo que generaban miedo? Porque el miedo era considerado una virtud educativa. Un niño temeroso era un niño controlable, un niño que sobrevive. En sociedades donde el peligro era real y constante, la dulzura no garantizaba la supervivencia. El miedo sí. La figura del castigo es central. No es simbólico, es físico. Pérdida de ojos, de manos, de libertad, de vida. El castigo no es negociable ni proporcional, es absoluto. Esto imprime una idea devastadora. El mundo no es justo, solo es consecuente. Y esa diferencia es clave para la mente humana. La psicología moderna sabe que los primeros relatos configuran expectativas profundas. No pensamientos conscientes, sino reflejos emocionales. Los cuentos enseñaban que el error no siempre tiene redención, que pedir perdón no siempre basta, que a veces el daño es permanente. Esa percepción del mundo crea adultos precavidos, pero también adultos ansiosos. Este es el punto donde la percepción cambia de nuevo. Los cuentos no solo preparaban para la supervivencia externa, preparaban para aceptar la injusticia como norma. Si algo terrible ocurre, no siempre hay un culpable claro. No siempre hay reparación. A veces solo queda aprender a vivir con la pérdida. El lobo no siempre muere. La bruja no siempre es castigada por la justicia. A veces el final es ambiguo. Esa ambigüedad enseña resignación. Enseña que no todo puede controlarse, que el peligro puede volver, que la vigilancia nunca termina. Aquí aparece el punto de no retorno psicológico, cuando el miedo deja de ser una emoción puntual y se convierte en una lente permanente. El niño no solo teme durante el cuento, aprende a observar el mundo esperando el daño. Esa expectativa moldea decisiones futuras, relaciones, confianza, autonomía. Sin embargo, estos cuentos no eran vistos como crueles por quienes los transmitían. Eran honestos.
no prometían un mundo mejor, prometían herramientas mentales para soportarlo. En ese sentido eran coherentes con su tiempo. El problema surge cuando esa estructura mental permanece, pero el contexto cambia. Con el paso de los siglos, la violencia cotidiana disminuyó en algunos lugares. La infancia comenzó a percibirse como una etapa que debía protegerse. Pero los cuentos permanecieron. Aunque suavizados, conservaron su esqueleto psicológico. El miedo seguía ahí, oculto bajo capas de color y música. Este desfase genera una disonancia inquietante. Contamos historias nacidas en un mundo brutal a mentes que viven en uno distinto, pero no completamente seguro. Eliminamos el horror explícito, pero no revisamos el mensaje profundo. Seguimos enseñando que el mundo castiga, pero sin explicar por qué ni cómo afrontarlo. Aquí surge otra pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando se retira el miedo explícito sin reemplazarlo por comprensión? La mente infantil ya no tiene palabras para nombrar el peligro, pero sigue sintiéndolo. El resultado no es seguridad, es ansiedad difusa. Los cuentos originales ofrecían algo que hoy evitamos. Nombraban el miedo, le daban forma, lo hacían visible. Al eliminarlo no lo destruimos, lo volvimos invisible. Y lo invisible es más difícil de enfrentar. Este análisis revela algo esencial. Los cuentos no solo hablaban del mundo exterior, hablaban de la mente humana enfrentándose a lo desconocido, a la pérdida, a la muerte, a la traición. Eran una forma primitiva de terapia colectiva, dura, imperfecta, pero funcional en su contexto. El problema no es que fueran crueles. El problema es que hoy no sabemos qué hacer con esa crueldad heredada. La escondemos, la naquillamos, la maquillamos, pero no la comprendemos. Y lo que no se comprende se repite de otras formas. La mente humana necesita historias para organizar la experiencia. Cuando esas historias no nombran el miedo busca otras formas de expresarse. Ansiedad, paranoia, necesidad de control. Los cuentos originales, por crueles que fueran, ofrecían algo esencial, un marco, un lenguaje, una estructura. Este análisis revela una contradicción profunda. Intentamos proteger a la infancia ocultándole el horror, pero vivimos en un mundo que sigue siendo impredecible. Al negar esa realidad, no la eliminamos. Solo dejamos a la mente sin herramientas simbólicas para procesarla. Porque el miedo no desapareció, solo cambió de escenario. Y quizá, al silenciar estas narrativas incómodas, dejamos a la mente humana sin un entrenamiento básico para enfrentar lo inevitable. Cuando finalmente comprendemos el verdadero propósito de estos cuentos, algo se rompe. Ya no es posible escucharlos de la misma forma. La historia deja de ser un simple relato y se convierte en un reflejo incómodo de cómo una sociedad decidió preparar a sus niños para la vida. No con promesas, sino con advertencias. No con esperanza, sino con temor estructurado. El miedo en estos relatos no era un error narrativo, era el núcleo. Funcionaba como una señal constante de alerta, una forma de decirle a la mente infantil que el mundo no se adapta a tus deseos. Eres tú quien debe adaptarse a él. Esa idea, repetida una y otra vez, moldea una psicología basada en la anticipación del peligro. Este es el punto en el que muchos rechazan el análisis. Resulta más cómodo pensar que los cuentos eran simplemente brutales porque la época lo era. Pero esa explicación es insuficiente. La crudeza no solo reflejaba la realidad, la organizaba, convertía el caos en lección, el miedo en herramienta pedagógica, el trauma en norma aceptable. Aquí se alcanza el punto de no retorno. Cuando entendemos que estas historias no buscaban consolar, sino preparar, debemos preguntarnos qué ocurrió cuando esa preparación desapareció. ¿Qué pasó cuando decidimos que la infancia debía ser un espacio libre de miedo explícito, sin ofrecer un reemplazo equivalente en comprensión emocional? Las versiones modernas de estos cuentos eliminan el castigo visible, pero conservan la amenaza implícita. El lobo sigue ahí, aunque ya no devore. La bruja existe, aunque ya no queme. El bosque permanece, aunque parezca menos oscuro. La mente humana percibe esa incoherencia, siente el peligro,
pero no recibe instrucciones claras para enfrentarlo. Este vacío genera una ansiedad distinta. No es el miedo concreto de antes, sino uno difuso, sin nombre, sin forma, más difícil de gestionar. Los cuentos antiguos decían exactamente de qué había que temer. Los actuales insinúan que algo anda mal, pero evitan decir qué. El resultado no es protección, es confusión emocional. Durante siglos, estas historias cumplieron una función social precisa. Enseñaban a desconfiar de lo desconocido, a obedecer normas, a aceptar que algunas pérdidas no tienen reparación. Eran duras, pero claras. Al retirarlas sin revisar su función, dejamos a la mente infantil sin un marco narrativo sólido para comprender el peligro. Esto no significa que debamos volver a contar historias de mutilación y muerte sin contexto. Significa que eliminamos el síntoma sin tratar la causa. El miedo no desapareció con la censura. Se trasladó a otros espacios, a noticias, a rumores, a pantallas, a relatos fragmentados sin cierre. Aquí surge la última pregunta inquietante. ¿Qué tipo de adultos produce una infancia sin relatos claros sobre el peligro? ¿Adultos que no temen o adultos que temen sin saber por qué? ¿Adultos que buscan seguridad absoluta o adultos incapaces de tolerar la incertidumbre? Los cuentos antiguos no prometían finales felices universales. Prometían supervivencia condicional. Esa promesa era honesta dentro de su contexto. Hoy preferimos promesas más amables pero menos realistas. Y la mente humana, tarde o temprano, choca con esa disonancia. Quizá el verdadero error no fue contar cuentos crueles. Quizá el error fue dejar de preguntarnos qué función cumplían. Porque al eliminar el miedo explícito sin ofrecer comprensión profunda, no hicimos a la infancia más segura. Solo la volvimos más frágil frente a un mundo que sigue sin garantías. Los cuentos infantiles enseñaron a temer el mundo porque el mundo lo exigía. Hoy el mundo sigue siendo complejo, pero nuestras historias ya no siempre lo reconocen. Preferimos versiones tranquilizadoras que evitan el conflicto. Pero el conflicto no desaparece por ignorarlo. El final abierto no está en los cuentos, está en nosotros, en cómo decidimos contar la realidad a las próximas generaciones, en si optamos por ocultar el miedo o por explicarlo, en si ofrecemos relatos que preparan o relatos que solo tranquilizan. Porque el miedo no es el enemigo, la ignorancia lo es. Y quizá, al revisar estas historias incómodas, no estemos mirando al pasado, sino buscando respuestas para un presente que todavía no sabe cómo enseñar a vivir sin mentirse a sí mismo.